Posiblemente revelemos uno de los expedientes más explosivos sobre espionaje desde el comienzo de esta guerra. Es una fuga enorme, muy grave para Alemania. El Kremlin escucha a oficiales alemanes, la intercepción de una conversación entre 4 de ellos debatiendo sobre la destrucción del puente de Crimea causa escándalo. El Ministerio de Defensa alemán valida la veracidad, en todo caso, del registro difundido en primer lugar por la propagandista rusa Margarita Simonian. El tema central es la destrucción del puente de Crimea. Se trata de saber si los Taurus alemanes podrían destruirlo. ¿Puedo agregar rápidamente esto sobre la destrucción del puente? Tras estudiar detenidamente el puente, lamentablemente, por su tamaño, parece una pista de aterrizaje. Esto implica que se requerirían entre 10 y 20 misiles. Existe una posibilidad de que el Taurus pueda derribar el puente si apuntas a los pilares. Todo lo que pueden hacer es hacer un agujero y dañar el puente, y antes de hacer grandes anuncios debemos... No defiendo la idea del puente, solo quiero saber qué quieren exactamente. ¿A qué velocidad podremos entrenarlos? Necesitaremos proporcionarles los datos de planificación de la misión centralizada en imágenes y los datos del objetivo. Los tenemos. Pero cuando se trata de objetivos tan pequeños, se necesita un poco más de precisión que en el tablero de control. Cuando se trata de objetivos confirmados, la planificación es más sencilla y relativamente rápida. Buenos días, Xavier Titelman. Nos complace contar con usted para ayudarnos a distinguir la verdad de la falsedad en este asunto. Recordemos que según Margarita Simonian, jefa de RT Rochette Houdet, quien hizo públicas sus grabaciones, y vamos a ver su tuit en un momento, se trata de planes para atacar el puente de Kerch con misiles Taurus. Es más complicado que eso, ¿no, Xavier? Sí, en efecto. Como preparador de misiones en Rafa, ¿le puedo confirmar que están hablando exactamente de eso? Están hablando de cómo preparan sí o no la capacidad de los ucranianos para disparar eventualmente al puente, siempre y cuando, por supuesto, tengan que transferir los misiles. Deben entender que hay sistemas en los que los programas de preparación de misiones es bastante complejo. Los ucranianos deben estar capacitados para usarlo. Eso, a priori, es una transferencia que no es complicada, son computadoras, pero luego los misiles deben tener ellos mismos una especie de base de datos mundial en la que el relieve, los objetivos estén registrados, por ejemplo, con fotos que permiten hacer un reconocimiento de la imagen antes de ir a golpearlo. Por lo tanto, es más sobre este elemento técnico. Tengo la impresión de que están discutiendo, proporcionamos a los ucranianos tanto la base de datos, la cartografía, las posiciones, sistema de posicionamiento global muy precisas, y luego surge otro problema. Si se dispara desde los Sukhoi 24, los dispositivos soviéticos ucranianos utilizados hoy para lanzar los misiles franceses Scalp, la precisión no es suficiente. Es decir, no hay sistemas de inercia y sistemas híbridos de sistema de posicionamiento global como los que tenemos con nuestros aviones. Y por lo tanto, puede haber un desfase que puede ser de 1, 2, 3 metros en el objetivo, lo cual es suficiente para golpear un puente en la cubierta, pero no necesariamente suficiente para golpear los pilares. Hasta donde sé, por esta razón, aunque los ucranianos tienen la capacidad de alcance para atacar el puente de Crimea, ya que han atacado justo al lado, no han apuntado a los pilares del puente, que es la única forma de destruirlo. De hecho, es una discusión técnica que se filtró, una discusión técnica entre oficiales que intentan averiguar hasta qué punto pueden evitar esta famosa cobeligerancia que el canciller alemán no quiere en absoluto. En realidad, eso es de lo que se trata, tú lo confirmas. De todos modos, la cobeligerancia no existe. Proporcionamos material. Los ucranianos pueden usarlo libremente. Cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas proporcionaba armas a Vietnam o a Corea del Norte, nunca estuvo en guerra con Estados Unidos. Llevamos a cabo una operación logística especial, suministrando material a un aliado atacado, sin convertirnos en cobeligerantes mientras ningún soldado utilice directamente un arma. Podríamos estar en el campo para hacer desminado, dar instrucción y hacer rescate, sin ser cobeligerantes mientras no tengamos un soldado de la OTAN, francés o alemán, que presione un botón para matar a un ruso. Sin embargo, se trata de cobeligerancia. Es precisamente de lo que Olaf Scholz nos acusó a principios de semana de manera velada. Vamos a volver a eso, vamos a volver a escucharlo. Una de las grabaciones difundidas por Margarita Simonian también menciona ráfagas. Hay que tener cuidado porque esta traducción no está confirmada a esta hora, Xavier Titelman.
La idea es que los franceses integren el misil Taurus en el Rafale, ya que nosotros no tenemos razones para transferir Rafales a Ucrania debido a la falta de aviones de combate. Por lo tanto, no hay posibilidad de que integremos este misil para poder dispararlo después. Francia podría destruir el puente de Crimea con los Rafales y nuestros misiles Scalp sin necesidad del Taurus, si así lo decidiéramos. Esa es una transcripción escrita, no hay oral en ese ámbito. En mi opinión, es completamente falso e imposible en el estado actual de las cosas que Francia se convierta en cobeligerante. En este caso, sería cobeligerancia. Ella no transmitirá ninguna ráfaga y no integramos los Taurus en la ráfaga. Es ciertamente en un contexto, lo recordamos por supuesto, donde Olaf Scholz explica de repente en una frase que Francia y Gran Bretaña de hecho están mucho más involucrados de lo que se había dicho en esta guerra en Ucrania. Fue a principios de semana. Volvemos a escuchar al canciller alemán, después de las declaraciones de Emmanuel Macron hablando sobre el posible envío de tropas a Ucrania algún día. Volvemos a escuchar a Olaf Scholz. ¿Se trata de un arma de muy largo alcance? Y lo que los británicos y franceses hacen en términos de control y acompañamiento de objetivos no se puede hacer en Alemania. Todos los involucrados en este sistema lo saben. Ucrania carece de municiones para todos los rangos de distancia, pero definitivamente no las que provienen de Alemania. Xavier Titelman nos había perjudicado un poco con sus declaraciones sobre Olaf Scholz. Eso también implica que con nuestra tecnología podemos proporcionar un misil que no tendría objetivos específicos. Podríamos, por ejemplo, retirar a Rusia y Bielorrusia de nuestro sistema, lo que las alemanas no son necesariamente capaces de hacer. No conozco los elementos técnicos disponibles para explicarlo, pero cuando proporcionamos un sistema, el público en general tampoco tiene los detalles, Xavier. Lo que escucha es lo mismo que todos, es decir, que estamos más involucrados en la designación de estos objetivos de lo que se había dicho. Francia puede proporcionar un sistema para que los ucranianos sean totalmente autónomos, sin necesidad de controlar lo que hacen, con la posibilidad de retirar los objetivos inconvenientes. Los sistemas de suelo a suelo americanos IMARS, cuando se proporcionaron, fueron limitados para no poder ingresar coordenadas de sistema de posicionamiento global en territorio ruso. Los estadounidenses restringieron el uso de sus IMARS solo al territorio ucraniano ocupado. Probablemente podamos hacer lo mismo con nuestros misiles, pero los alemanes quizás no puedan hacerlo. Y una pequeña distinción también, Olaf Scholz no se opone a la provisión de sistemas Taurus. Dice que no quiere que los soldados alemanes estén asociados con la destrucción. En la actualidad no pueden brindar el sistema para que los ucranianos logren una total autonomía. Quizás esa sea la distinción. Ellos no pueden transmitir ciertos elementos técnicos de su base de datos. Xavier, puede que eso es lo que entiendes. Todos han comprendido, según Olaf Scholz, que lo que hacen los británicos y franceses en control y acompañamiento de objetivos no puede realizarse en Alemania. Patrick Goldfrass. El control de objetivos puede ser simplemente excluir ciertos objetivos porque prohibimos apuntarles en nuestro software. De apuntar a ellos. Olaf Scholz proporcionó más detalles sobre esta oposición, tema que discutíamos con Xavier Titelman. Escuchamos a Olaf Scholz. No es el arma más poderosa. Como Taurus. Pero el Taurus tiene un alcance de 500 kilómetros. Y si este alcance se usa incorrectamente, puede alcanzar un objetivo específico en algún lugar de Moscú. Es un arma para la cual la pregunta de qué vamos a hacer con ella y cómo usarla no puede tomarse a la ligera. Nos dice que ni siquiera es el arma más poderosa, como sugiriendo que los ucranianos quizás no la necesiten tanto. Xavier Titelman, ¿qué opinas de lo que acabamos de oír? De hecho, hemos limitado el alcance de nuestros misiles, los Scalp franceses y los Storm Shadow británicos, para que no superen los 300 kilómetros. También podemos tener 500 kilómetros, pero los hemos reducido en el marco de los tratados de no proliferación de armamentos estratégicos. ¿Son los alemanes incapaces de reducir el alcance de sus misiles? Quizás sea por eso que no quieren proporcionarlos a los rusos, ya que en ese contexto no respetan las reglas internacionales, aunque los rusos violen todos los tratados firmados en el pasado. Era un poco más implícito antes este riesgo de que los ucranianos golpeen a Moscú. Ahora, lo dice muy claramente, no quiere que estos misiles se utilicen para golpear Moscú. Según su conocimiento, se había mencionado que los ucranianos han estado atacando Moscú durante más de un año con su sistema fabricado localmente. Han evolucionado el sistema S-200, permitiéndole disparar a 600 kilómetros. Los ucranianos lo han utilizado, es Rusia quien da esas distancias.
Por lo tanto, los ucranianos son capaces de atacar Moscú con su propio equipo. Hasta ahora han respetado al 100% todo lo que se les ha pedido. Las armas que les dimos no han sido usadas para atacar a Rusia. Se han limitado a los territorios ucranianos ocupados. Y hoy creo que Alemania no está en condiciones de restringir técnicamente esta capacidad para apuntar a los territorios rusos. Eso es lo que les molesta hoy. También podrían confiar en los ucranianos. Quizás no sea suficiente. Efectivamente, quizás no.